Bienvenidos a todos y a todas a la 10ª edición de The Coworking Conference. Como sabéis, este es el evento por excelencia del sector y es la conferencia de coworking más importante del planeta. Quiero dar la bienvenida al responsable de contenido, Marc Navarro, que me va a ayudar a hacer esta presentación. Buenos días, Manu. Buenos días a todos y a todas. 10ª edición. Es un momentazo y para hacer esto posible tenemos detrás un equipo que, bueno, llevamos ya muchos años trabajando en ellos, unos más, otros menos. Por un lado está Manu liderando el equipo, como no. Tenemos a Laura, que se encarga de producción. También estoy yo. Y last but not least, Susana Montuenga, que es la responsable de comunicación. Pues este año hemos llamado titulada a la conferencia Reset Everything, como sabéis, porque ha sido un año de inflexión, un año de pararse a pensar qué va a pasar con el sector y cómo va a evolucionar. Ha sido un año en el que la conferencia también nos hemos tenido que parar y pensar que es distinta. Hemos decidido ir al online en vez del offline, hemos quitado el híbrido. Pensamos que la gente que escucha conferencias online no se puede tirar 6 horas escuchando una conferencia. Por eso hemos hecho que la conferencia sea online, pero durante todo el mes de mayo. Todos los martes y todos los jueves podéis asistir a una conferencia, a una charla de la conferencia durante 1 hora, hora y media, y lo podéis asistir como si escuchaseis la radio. Por eso hemos adaptado esta conferencia al 100% online. Marc, no sé si quieres decir algo más. Siempre me gusta contar un poquito lo que hay detrás, ¿no? Pero lo que os contaba Manu, al final, al principio de la pandemia, estábamos todos encerradas en casa y teníamos mucho tiempo y podías asistir a webinars, cursos, ver vídeos y aprender cosas. Hoy en día tenemos una agenda más apretada incluso que antes de la pandemia. Entonces, cuando Manu me llamó y me dijo, oye, ¿qué te parece si hacemos una sesión martes, una sesión jueves durante un mes y de alguna manera facilitamos que todo el mundo pueda asistir a esta conferencia sin entrar en conflicto con su día a día? Le dije, es una idea genial, vamos a por ello. Y no es la conferencia que nos gustaría, evidentemente nos gustaría más poder estar con todos, con todas. Bueno, los españoles somos muy tocones, ¿no? Tocarnos, abrazarnos, hace muchos años que estamos juntos en esto, pero creemos que era la manera más segura, más responsable y al final emitirlo de una manera que se integrara bien en vuestro día a día. Lo que quería hacer es un agradecimiento no solo a los ponentes, sino a todos los que habéis confiado en nosotros durante este tiempo. Para nosotros lo que realmente es importante de la conferencia son los que estáis ahí detrás, los que habéis venido a las conferencias físicas, que es realmente el calor del físico no lo quita el online. Así que antes de nada agradecer vuestra presencia y por supuesto a los ponentes que han hecho el esfuerzo de acudir a este tipo de conferencia online, y creo que tenemos un programa muy bueno. Marc, ¿quieres explicar esto, por favor? Sí, por favor. Es una de mis partes favoritas, ya lo sabéis. Durante mucho tiempo, cuando íbamos haciendo diferentes conferencias, soy responsable de contenido desde la edición 2017, a veces venís y me contáis lo que os parece el programa, cosa que os agradezco un montón, ¿no? Y una de las quejas habituales era, es que siempre hablan los mismos, las mismas. Bueno, este año el 61% de los ponentes y las ponentes son nuevos ponentes. Jamás han sido ponentes. Otra de las cosas que habitualmente, sobre todo la gente que no es de Barcelona y Madrid, se queja es que solo pones contenido de Madrid y de Barcelona. En este caso, el 67% del contenido es de fuera de Barcelona y de Madrid y tenemos bastante contenido, puedo decir, de otras partes ya fuera de España. Lo cual nos parece muy interesante, más en un entorno en el que la pandemia aún ha evidenciado más la globalidad que hay en el mundo, ¿no? Por un lado, todos nos hemos encerrado en nuestras microrealidades, pero por otro lado, el trabajo remoto está a la orden del día, etc., ¿no? Entonces creíamos que era interesante traer otras visiones. Y la última cifra es muy importante tanto para mí como para Manu, Laura, Susana, para todo el equipo, y es hablar del tema de la paridad de género, ¿no? Desde el inicio de la conferencia, antes de que yo me integrara, Manu siempre había estado preocupado por realmente poner a la mujer en el sitio que le corresponde, es decir, que no estuviera
insuficientemente representada en la conferencia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en todas las estructuras o en muchas estructuras, conforme vas subiendo dentro de la jerarquía, hay menos mujeres que si comparamos con el porcentaje de mujeres que hay en la Tierra, ¿no? Sois más del 50% y en cambio en ciertas posiciones de poder pues hay muchísimas menos mujeres de ese 50 y algo por ciento que hay en el mundo. Ya os digo, desde muy al principio era una preocupación. En 2018 un paso hacia adelante y creamos la que creemos es la primera política de género en ninguna conferencia de coworking del mundo. Fuimos los primeros en crear una política de género que desde entonces ha estado operativa en la conferencia. Tenemos un board, ¿no? que revisa si hay alguna queja, alguna denuncia de una situación que no debiera producirse. En 2019, además, bueno, se produjo una situación que en este año vamos a corregir, pero no voy a hacer spoiler, lo voy a contar al final. Y en 2020 fallamos. En 2020 no llegamos a conseguir una paridad y es verdad que podríamos encontrar excusas, pero no vamos a hacerlo. Creemos simplemente que deberíamos haber estado a la altura y conseguir llegar a un nivel de paridad, como el año anterior, con una cierta normalidad, habíamos conseguido, porque en 2019 conseguimos llegar a un 55% de speakers mujeres. Algo que cuando hablas con otros organizadores te alaban y te dicen que es muy difícil. No sé si es difícil o no, en realidad sí lo es, pero nos da igual, porque simplemente es lo que debemos hacer. Llega 2021 y cuando hicimos esta sesión, creímos que lo que hay que hacer, bueno, creímos que hay que hacer lo correcto simplemente y poner una línea roja y decir, nunca más la Coworking Spain debe tener menos mujeres speakers que hombres y este año vamos a llegar al 56% de speakers mujeres. Hay otra cosa que es importante para nosotros y es que creíamos que no era suficiente que la Coworking Spain llegar a ese nivel de speakers y ya está, y que nuestro entorno fuera un entorno seguro, sino que creíamos que debíamos hacer más. Y os contaba que en 2019, en la conferencia, en un panel se quería contar una historia que creíamos que debido a la naturaleza festiva del panel o divertida del panel, quizá podía malinterpretarse. Y entonces decidimos que afrontaríamos el tema del acoso en un entorno mucho más preparado, mucho más formado y al final recurrimos a dos expertas y las invitamos a hacer un panel sobre acoso que va a ser el panel con el que vamos a cerrar la conferencia. Desde aquí simplemente estamos tratando de dar ejemplo, estamos tratando de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo y conseguir poner nuestro granito de arena en que el mundo sea un poquito mejor. Manu, no sé si quieres añadir algo con esto. Pues con esto simplemente quiero pasar a la zona de agradecimientos. ¿Vale? Os hemos dado las gracias a los asistentes por confiar en nosotros. Hemos dado las gracias a los ponentes por ayudarnos a que sea una conferencia mejor, que el contenido sea buenísimo. Y por supuesto tenemos que agradecer a nuestros sponsors, que sin ellos no sería posible la ejecución de este evento. Este año más aún porque estamos en The Valley. The Valley nos estamos grabando desde un plato profesional. Entonces esto es espectacular. Entonces quería explicar un poco qué es The Valley. The Valley es un ecosistema de conocimiento digital colaborativo y abierto que ofrece soluciones basadas en tecnología para la formación, la selección de talento y la digitalización. Este ecosistema está compuesto por una escuela de negocios, un headhunter de perfiles digitales, un espacio colaborativo de innovación para startups y The Valley Venture Capital, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento y el desarrollo de compañías en fase semilla que ofrezcan servicios de B2B. También queremos agradecer la sponsorización, el apoyo que siempre recibimos de Nexudus, que como ya todos sabéis es un software de gestión de espacios de coworking y lleva apoyándonos año tras año. Queríamos también agradecer la participación de CREC, que son espacios de coworking en Barcelona, de ISEO, que se dedican a las cerraduras digitales, y a Cobot, que es otro software de desarrollo, software de gestión de espacios de coworking. También tenemos otra serie de agradecimientos que dar.
también son importantes, ¿vale? Como son nuestros media partners, Allwork, Yorokobu y The European Coworking Assembly. Y para terminar, también tenemos a nuestros contributos, que este año son Coworkies y Colatam, ¿no? Colatam es una red de espacios en Latinoamérica. Y con esto queremos empezar la conferencia con nuestra primera sesión. Antes de nada tenemos un pequeño vídeo de uno de nuestros sponsors y después de ello empezamos con nuestra conferencia. Marc. Antes de ello, quería dar las gracias a 2 personas que están en la cabina y que no van a poder aparecer dentro de cámara porque están intentando que Manu y yo salgamos bien, pero gracias Miguel Ángel y gracias a su compañero, que no me he quedado con su nombre, los 2 por hacer esto posible y gracias a The Valley por el trato que nos han dado en la estancia que hemos tenido aquí en su espacio, en un estudio que es una pasada. Y con esto ya, el vídeo. En breve tenemos a Rubén Carreño con nosotros. Simplemente comentaros que podéis hacer preguntas y las iremos respondiendo. Y Rubén, que tiene una presentación, podéis descargarlas justo debajo del app. Nada, damos delante al vídeo y empezamos la conferencia. Comenzamos nuestra primera sesión de CWSC, de Coworking Conference. Damos la bienvenida a Rubén Carreño, Head Advisory Services en CBR, inmobiliaria líder a nivel mundial. Y en esta primera sesión hablamos de Next Office con Rubén Carreño. Marc, ¿quieres añadir algo más? Sí, The Next Office es una sesión en la que vamos a hablar del futuro de la oficina, del futuro de los espacios de trabajo flexible y, en definitiva, reflexionar sobre todo aquello que viene. Sin más, damos la bienvenida a Rubén. Rubén. Dejamos a los mandos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, daros las gracias por participar en este evento que es tan interesante y tan necesario para conocer hacia dónde va un sector tan innovador y tan dinámico como el del coworking. A lo largo de estos minutos, mi objetivo es contaros cómo desde CBRE, en el ámbito de real estate, vemos tanto el presente que ha pasado, ¿no?, en el ámbito del real estate como el futuro, vinculado tanto a las formas de trabajo como a las oficinas y el impacto pues, tanto en la sociedad como en las ciudades y en todos los ámbitos de la actividad profesional. Así que si me permitís voy a utilizar una presentación de soporte y a partir de ahí pues os voy a ir contando pues, cómo vemos tanto de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. No sé. Vale, perfecto. El título de la ponencia de Next Office
tiene mucho sentido y el subtítulo, si me permitís, de cómo se adapta bueno, las oficinas a este entorno VUCA. Cuando se hablaba antes de la pandemia de entornos VUCA, encontrar ejemplos, ¿no?, de entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, pero creo que ahora mismo no hay nada que lo refleje mejor que esta pandemia. En este sentido, si me permitís, creo que es muy importante saber de dónde venimos para entender lo que nos está pasando y hacia dónde vamos. Lo que nos está pasando, ni más ni menos, es una pandemia, ¿no? Durante este año hemos vivido pues, una crisis sanitaria, social y económica que nos ha sacudido en todos los ámbitos y que estamos intentando todos salir de ella lo más rápido posible. Es cierto que esta pandemia pues, ha sido y está siendo una tragedia en términos humanos, en términos sanitarios, pero si hacemos el esfuerzo de abstraer este hecho tan crítico y sociológico y de las formas de trabajo, sí que podemos ver a lo largo de la historia que situaciones tan graves pues como una pandemia han servido pues, para transformar determinadas acciones, determinadas conductas y determinadas formas de trabajo. Si echamos la vista atrás, pues tenemos fenómenos pues, como, por ejemplo, la gran niebla, ¿no?, de Londres, que hizo que cambiara se promulgara la ley de aire limpio y cambiara el uso de combustibles como el carbón para conseguir entornos más sostenibles, epidemias como la tuberculosis que fomentaron el afán por conseguir más espacios verdes y más espacios abiertos. Entonces, el reto que tenemos ahora mismo es intentar entender cómo esta pandemia del COVID va a configurar el futuro tanto de las relaciones personales como especialmente de los entornos de trabajo y de las oficinas en estos espacios flexibles. Si me permitís, como decía, vamos a ir un poquito hacia atrás para entender el presente y para después estimar el futuro. Si partimos un poquito atrás, tampoco mucho, nos vamos pues, a los años 80, por ejemplo, partimos de un entorno pues que viene muy marcado por la especialización. Centrándonos en los entornos laborales y en los entornos de oficinas, existe una gran jerarquía, las personas están muy especializadas, las personas tienen su propio puesto de trabajo, tienen una función clara, la van ejecutando y así, pues de una manera paulatina, las oficinas pues se consolidan como un elemento clave para la realización del trabajo. Evidentemente hablamos del trabajo en oficinas, los entornos más fabriles o de servicios pues continúan con su actividad más tradicional. Y vamos entrando, sobre todo la tecnología, pues hace que la velocidad de los cambios crezcan y que las organizaciones necesiten adaptarse cada vez con mayor rapidez, tanto a las necesidades de sus clientes como a las necesidades del mercado y bueno, pues a generar una dinámica de evolución del negocio mucho más rápida. Entonces, es cuando están evolucionando esos modelos más, digamos, más de especialización y más estáticos, donde cada persona está en un puesto, tiene un único reporte y una única función, hacia la flexibilidad. En esos momentos pues las jerarquías empiezan a reducirse, los espacios de trabajo dejan de ser de uso privativo para ser de un uso más compartido y empieza a extenderse unos modelos más vinculados al uso del espacio en función de las necesidades que al uso de un espacio privativo. Vamos avanzando hacia modelos de oficinas más abiertas, espacios más colaborativos y también surge el concepto de teletrabajo. Si bien es cierto que el concepto de teletrabajo de manera inicial se emplea para situaciones excepcionales, es decir, para determinados talentos que por determinadas circunstancias no pueden estar todo el tiempo presencialmente en la oficina y también para determinados trabajos que no requieran una interacción con el resto de la organización. Pero sí que es cierto que dependiendo de los países, pues esta implantación del teletrabajo tiene un ritmo desigual. Si hablamos de países, pues Reino Unido, Holanda, esa implantación de teletrabajo tiene una mayor aceptación y llega pues, a unos niveles de en torno al 10-20% prepandemia. En España estamos más cerca del 5% y bueno, y la verdad es que no es un concepto que tradicionalmente estuviera bien visto. En ese momento es cuando, con los efectos que todos conocemos, pues aislamiento, confinamiento, y es el hecho de tener una continuidad de negocio lo que hace que toda la sociedad productiva o el ámbito de oficinas inicie lo que se ha llamado, ¿no?,
el mayor experimento de teletrabajo de la historia, donde de la noche a la mañana pues miles de organizaciones pasaron de no practicar el teletrabajo en absoluto a practicarlo como única vía de subsistencia. La verdad es que en ese sentido yo creo que todos hemos vivido que las organizaciones que previamente invirtieron más en tecnología y en digitalización han sabido sortear mejor esta situación, mientras que las empresas que no lo habían hecho pues han sufrido mucho en esa transición, aunque si hay una conclusión es que se demostró que el teletrabajo como vía alternativa al trabajo en la oficina, pues ha funcionado y ha permitido que la sociedad continúe trabajando, si no de manera igual, de una manera más o menos diferente. Después de este momento traumático donde todas las organizaciones tuvieron que moverse a ese teletrabajo, pues con diferente ámbito y con diferente intensidad marcada por la pandemia en diferentes países, pues las organizaciones están retomando su actividad más tradicional, con una vuelta a las oficinas, aunque actualmente pues, vivimos marcados tanto por las limitaciones de seguridad, por las normativas pues, regionales, locales, estatales, pero bueno, ya permitidme. Y las organizaciones lo que están pensando ahora mismo es qué van a hacer, cuál va a ser su modelo definitivo de trabajo, alternando el trabajo presencial, el trabajo físico con el teletrabajo. Y bueno, es digamos que es el punto de partida para intentar esbozar cómo será el futuro. Como comentábamos previamente, pues no existe una bola de cristal, pero sí que es cierto que durante este tiempo, pues muchas organizaciones, y entre ellas CBRE, ha estado trabajando en entender qué está pasando, preguntar a las empresas, a las personas, a los CEOs, y queremos poner en contexto y en conocimiento con vosotros estas circunstancias para trabajar juntos y ver cómo puede ser ese futuro. En este sentido, lo que queríamos plantearos son 3 creemos que van a marcar esta definición del futuro. La primera tendencia es el propósito de ir a las oficinas. La pandemia lo que nos ha hecho ha sido vivir una situación de confinamiento, de aislamiento, que ha hecho tanto aprender a conocer el teletrabajo, cómo funciona y sus bondades, como permitirnos conocer qué nos perdemos por una interacción física. En este sentido, cuando hablamos con las organizaciones y con las personas sobre las oficinas, lejos de lo que, algunas veces de manera sensacionalista se hablaba del fin de las oficinas, lo que estábamos denotando es que el futuro y el objetivo de ir a la oficina está cambiando. En realidad, las personas ya no tienen la necesidad de ir a las oficinas para hacer un trabajo para contactar, para interactuar, para socializar con los compañeros. Con lo cual, creemos que esa es una de las tendencias que va a marcar el futuro. La oficina como lugar de socialización o de punto de contacto. Otra de las tendencias que vemos relevantes es la atracción y retención del talento. Antes de la pandemia existía una lucha feroz por el talento, un talento nuevo, un talento que quieren todas las organizaciones basado, pues, por ejemplo, en el conocimiento de las redes, en la analítica del dato, con unas habilidades muy marcadas que enarbolaban principalmente los millennials, que sabemos que son una generación cuyo principal driver o principal motivación no es únicamente la económica, sino que buscan pues, también un equilibrio entre vida personal, profesional e identificarse con los valores de las organizaciones. Realmente, al estar en las organizaciones se preguntan en qué se diferencia su organización de otra, dado que las personas están trabajando desde su casa y pueden estar trabajando desde su casa para una organización y para otra. Con lo cual también, pensando en el trabajo del futuro, lo que se va a buscar es fomentar una experiencia que permita que las personas se sientan identificadas con la organización. Y otro punto que consideramos muy importante, también fruto de esta situación de pandemia, es cada vez más el interés creciente por tener entornos saludables, sostenibles y que contribuyan no solo a un trabajo, a una productividad, sino al bienestar físico y mental de las personas. Esto, que ahora mismo todos lo vivimos cuando volvemos a las oficinas, más vinculado a medidas de seguridad y de distanciamiento social, creemos que es una tendencia que vendrá para quedarse la generación de esos entornos saludables que no solo
Entonces, bienestar, digamos, económico de las organizaciones, sino también bienestar de las personas que trabajan en ello. En este punto y con estas tendencias, las organizaciones lo que están haciendo ahora mismo es, pues, plantearse cuál es la solución óptima entre trabajo físico, trabajo presencial en la oficina y teletrabajo. Evidentemente, las dos tienen sus pros y sus contras y como todo en esta vida, en el punto óptimo está la virtud, ¿no? En el punto medio está la virtud, pero tendremos que identificar cuál es ese punto medio y seguramente ese punto óptimo variará de una organización a otra. Por un lado, tenemos el trabajo en la oficina, que aportará esa interacción, que aportará esos aspectos que fomentan la creatividad, la innovación, que es muy difícil replicar en un digital, pero que a su vez tiene otras ventajas, como por ejemplo una reducción de costes vinculada a, pues, a tener menos espacio en las oficinas. Por otro lado, tenemos el teletrabajo, que las personas que lo han probado pues les gusta. También es cierto, ahora veremos, que no les gusta como una iniciativa al 100%, pero que todavía no hemos llegado a estimar los efectos en un medio o largo plazo de una exposición prolongada al teletrabajo. Pero ya se están esbozando que hay síntomas de estrés, de salud mental, de fatiga, de falta de desconexión. Con lo cual, tenemos que llegar a definir ese punto medio que permita conseguir lo mejor de ambos mundos. Simplemente por daros algunas cifras de cómo las organizaciones están viendo esta situación, cuando desde CBRE pues, hemos estado durante toda la pandemia, pues realmente es difícil hablar de hechos fehacientes, quizá hablábamos más de sentimiento de las organizaciones y de las personas, pero sí que es cierto que hemos visto una evolución desde el inicio de la pandemia hasta la situación actual, donde al principio el principal problema que tenían las organizaciones y las personas era que carecían de medios para el teletrabajo, y eso ya se ha ido subsanando. Las organizaciones han ido proveyendo de medios, hablamos desde una silla ergonómica, por ejemplo, hasta una doble pantalla. Entonces las personas ya se van sintiendo más cómodos en sus hogares. Y sí que es cierto que existe un consenso en que el teletrabajo ha venido para quedarse. Lo que también existe consenso es que no va a quedarse en la misma proporción que se realiza actualmente. Cuando preguntábamos a los CEOs, pues en su amplia mayoría nos decían que sí, que el teletrabajo tenderá a perpetuarse o por lo menos a prolongarse un largo tiempo. Cuando preguntabas a las personas sobre su ambición en términos de teletrabajo, nos decían como una actividad permanente en el tiempo, sino que hablaban de en torno a 2 o 3 días como la circunstancia óptima. Esto también está muy vinculado en el ámbito concreto de España con la ley de teletrabajo, que marca un hito en el 30% del teletrabajo, y en torno a ese 20-30%, las personas estimaban que se encontrarían cómodos manejando ese entorno mixto. En torno a cómo las organizaciones plantearían decisiones vinculadas al teletrabajo, sí que se comentaba que las organizaciones van a fomentar esas estrategias del teletrabajo, pero de manera permanente en el tiempo, sino que alternarían, como ahora veremos, los diferentes espacios de trabajo para proporcionar una experiencia completa a la organización, a las personas, y también para cubrirse ante determinadas necesidades de espacio. Si me permitís, vamos a ir avanzando en relación a cómo vemos el futuro. Pues cómo desde CBRE vemos el futuro del teletrabajo. Para nosotros una palabra que lo define es híbrido. Nosotros entendemos un modelo de trabajo híbrido. Pero no solo un modelo de trabajo que comprenda la oficina y los hogares. Desde nuestro punto de vista entendemos 4 entornos. La oficina, por supuesto, que la entendemos como un punto clave, como el ancla de las organizaciones y como el elemento central. Otro elemento comentado, que son los hogares, donde se realizarán algunas actividades y permitirá pues una mayor conciliación y flexibilidad, pero tampoco será una alternativa única. Como tercer elemento, vemos los espacios flexibles, porque los espacios flexibles, por su propia denominación, aportarán esa flexibilidad entre estar en las oficinas con un espacio determinado
y estar en los hogares con una situación más de, digamos, de aislamiento o de silos permitirán ese balanceo y equilibrar tanto las necesidades puntuales como, bueno, un modelo más flexible. Y también consideramos que un entorno clave es el resto de entornos donde se realiza una actividad de manera tradicional, pero que hay que considerar para buscar el mayor rendimiento de las organizaciones. Cuando hablamos de otros entornos adicionales, pues nos referimos tanto a cafeterías, bibliotecas, aeropuertos. Pues ahora mismo, con la digitalización masiva que hemos sufrido a partir del COVID, podemos realizar el trabajo desde cualquier ubicación y como tal lo consideramos dentro del entorno de trabajo. Entonces, si os parece, vamos a ir hablando de estos componentes y cómo entendemos que encajan en esa concepción de trabajo híbrido. ¿Cómo estará? Como os podéis imaginar, el tener un entorno híbrido nos permite conseguir lo mejor de cada mundo, ¿no? Y tener un entorno óptimo. Pero como siempre, el diablo está en los detalles, ¿no? ¿Cómo conseguir ese equilibrio entre estos 4 entornos? Pues desde nuestro punto de vista esto no parte de impresiones, esto no parte de experimentos, sino que parte del análisis de la organización, de entender tanto sus personas como sus formas de trabajo y a partir de ahí diseñar el modelo óptimo. Entendemos que no existe una solución única para toda la sociedad, para todo el entorno laboral, sino que cada organización tendrá su propia solución, dado que viene determinada tanto por su actividad económica como sus profesionales. Para explicaros cómo entendemos este concepto, por un lado, la gráfica de la izquierda, donde planteamos que se puede ejecutar el trabajo. Si veis, tiene 3 círculos concéntricos. El primero y el central planteamos la oficina. El círculo exterior, pues, hablamos de los hogares. Y el círculo intermedio hablamos de esos espacios intermedios entre hogares y casa, como los coworkings, bibliotecas y todos los espacios adicionales. Y en el círculo de la derecha planteamos unas líneas concéntricas que lo que marcan son diferentes actividades. Actividades de gestión, actividades de relación con el cliente, actividades de soporte e interacción, que vendrán determinadas principalmente por la actividad de las organizaciones. Entonces, el reto o el trabajo para conseguir de una manera óptima definir ese modelo de trabajo híbrido es ver cómo encajamos los modelos de trabajo y los espacios, ¿vale? Si me permitís un ejemplo de una organización estándar, si veíamos qué pasaba en la prepandemia, podíamos ver que la práctica totalidad de las actividades estaban centradas en el núcleo de ese esquema que os he indicado, que es la oficina. Gran parte de las actividades, tanto las actividades de trabajo individual como las actividades de trabajo colaborativo, las actividades de contacto, las llamadas, las videoconferencias, todo se realizaba en la oficina. Si vemos cómo ha evolucionado post-pandemia, veis que este entorno se ha distribuido bastante. Entonces, la oficina ha perdido, entre comillas, peso para las actividades que requieren acción menos física, más offline, ha ido desplazando a los hogares y a los entornos, digamos, in itinere o flexibles, mientras que las actividades de interacción, de creatividad y de contacto siguen permaneciendo en las oficinas. De esta manera, podemos, a partir del conocimiento tanto de los comportamientos de las personas como de los trabajos, podemos definir ese modelo óptimo que viene marcado por identificar, pues, qué colectivos, qué áreas de una organización pues, tienen determinadas formas de trabajo y darles el mejor soporte. Y, por supuesto, una flexibilidad para moverse. Si bien os decía que creemos que no existe una solución única, sí que vemos una tendencia, si veis los colores que estamos marcando de trabajo individual y trabajo colaborativo, prepandemia podíamos indicar que cerca del 70% de las actividades estaban centradas en la oficina en el trabajo individual, mientras que después de la pandemia lo que nosotros preveemos es que vaya a cambiar y vaya a invertirse esa tendencia, de tal manera que las actividades de trabajo individual están ocupando un 70% del trabajo en la oficina, pasen a ocupar un 30%, mientras que las actividades de trabajo colaborativo, interacción, colaboración, innovación, ocupen la mayor parte del trabajo en la oficina, lo cual cambia la configuración de los espacios de trabajo. En este sentido, permitidme que entre en un punto que
muchas organizaciones y muchas personas nos preguntan. En relación al teletrabajo, ¿va a variar la huella de las organizaciones? ¿Se va a reducir espacio? ¿Se van a dejar metros cuadrados? ¿Cuál va a ser? De las motivaciones quizá no es la más operativa en términos de negocio para implantar el teletrabajo, es la reducción de la huella inmobiliaria, porque es cierto que se consiguen ahorros. Pero realmente, si te pones a analizarlo con más detalle, no toda reducción o no toda implantación de teletrabajo lleva aparejado reducción de metros cuadrados. Y si me permitís, por daros unas pautas, partimos del trabajo tradicional, donde no existe teletrabajo, es decir, no existe esa posibilidad de flexibilidad. Podemos plantear diferentes modelos de teletrabajo, como por ejemplo un teletrabajo a demanda, donde las personas pueden teletrabajar cuando quieran. ¿Qué pasará con esto? Seguimos manteniendo picos de ocupación. Esos picos, al ser un teletrabajo a demanda y sin ningún control, lo que van a hacer es que no podamos prever cuándo toda la organización se va a juntar en un único espacio de trabajo, con lo cual no podremos aprovechar eficiencias en el espacio, sino que tendremos que mantener seguramente toda la huella si no queremos que un día pues, nos encontremos las oficinas saturadas con personas que no pueden sentarse a trabajar, que es lo que nadie desea. Existe otro tipo de teletrabajo que es el teletrabajo con condiciones. Es decir, a partir del análisis de la organización estableces unas pautas y estableces un máximo y un mínimo de teletrabajo. En ese caso sí que se pueden aprovechar para conseguir eficiencias en ocupación, porque tienes controlados los picos. Mientras que, a cambio, lo que si vamos llegando a extremos, nos encontramos con un teletrabajo pautado 100%, que lo que hace es aprovechar al máximo esas eficiencias por teletrabajo y por no presencia a las oficinas, pero también resta esa flexibilidad que creemos que es básica. El teletrabajo, lejos de ser solo una palanca de eficiencia de espacios, creemos que es una palanca de conciliación y de motivación de las personas, con lo cual, en la medida que quites esa flexibilidad para aprovecharlo, pues estás perdiendo pues una palanca importante de motivar a tus empleados. Y simplemente por verlo de una manera quizá más técnica o más numérica, sí que os queríamos plantear a través de esa gráfica lo que supone la aplicación de teletrabajo. Si partimos de un momento base, cuando hablamos de una ocupación del 100%, es todo el mundo presente en las oficinas. Si el teletrabajo lo dejamos a libre elección, siempre podemos tener un pico donde se llegue al 100% de teletrabajo. En ese caso, pues no podremos aprovechar eficiencias en espacio sin lidiar con el riesgo de tener pues, lo que podemos llamar un overbooking, ¿no?, en la oficina, que tiene unos efectos bastante negativos. Mientras que en la medida que vayamos regulando ese teletrabajo y poniendo pautas, sí que podremos controlar ese pico y conseguir en ese caso eficiencias. Por lo tanto, cuando hablamos que el teletrabajo pues, puede conseguir eficiencias en huella, sí que puede ayudar a la reducción de metros cuadrados, pero implica un ejercicio serio y consciente de cómo aplicar esas pautas. Y adicionalmente tenemos que tener en cuenta lo que os había comentado anteriormente, que las oficinas van a dejar de entenderse como espacio para el trabajo individual y van a centrarse más en... Habrá que modificar de alguna manera los entornos de trabajo pues, para reducir el número de puestos de trabajo individuales, aumentar las salas, los espacios colaborativos, las zonas de colisión, y eso pues también tiene un impacto en la huella. En relación a cada uno de los espacios que hemos ido comentando, principalmente oficinas, hogares y espacios flex, pues sí que queríamos daros unas, bueno, cómo vemos nosotros las tendencias. En relación a los espacios de oficina, sí que si me permitís, pues queríamos comentaros 4 tendencias. La primera es la flexibilidad. Como veis, pues no existe una bola de cristal hacia dónde va a evolucionar el futuro, pero sí que lo que se denota es que las oficinas van a ser un espacio de colaboración. Y esa colaboración es muy difícil reglarla, es muy difícil ordenarla, si van a ser de una persona, de 2, de 3, de 4, de 5. Por lo cual, desde el ámbito del diseño de las oficinas,
pues lo que más recomendamos es una inversión en flexibilidad, en espacios configurables, espacios móviles, espacios que se puedan adaptar fácilmente sin necesidad de obra a determinados modelos de reuniones o de actividades de colaboración. En la medida de que las oficinas sean más flexibles, serán pues, más resilientes y más adaptables al contexto que nos encontramos y que nos encontraremos a futuro. La segunda tendencia es la convergencia del entorno físico y digital. Yo creo que todos estamos viviendo pues, esa interacción entre reuniones donde estamos unas personas de manera presencial, otras personas en remoto, y cada vez más esto se va a normalizar, aunque volvamos a las oficinas, aunque se elimine la pandemia. Pues ahí nos estamos apoyando mucho en la tecnología y en las nuevas soluciones que cada vez permiten eliminar esas barreras entre lo físico y digital, siempre conscientes, lo que hemos dicho, ¿no? Que una interacción física es muy valiosa y más cuando salimos de un momento de confinamiento, pero cada vez más si me permitís, el journey o la jornada, el día a día físico de un trabajador, cada vez va a confluir más el físico con el digital y cada vez más se irán viendo pues más integración y al final una línea muy fina que nos va a permitir trabajar de la misma manera pues, en el entorno físico, en el entorno digital. Y creemos que eso también va a marcar el diseño de los espacios. En tercer punto, sí que quería hablaros del ámbito de la colaboración. Como hemos dicho, creemos que eso va a marcar el diseño de las oficinas y todos los aspectos que estamos hablando de flexibilidad, de digitalización, están marcados para contribuir a esa colaboración, tanto planificada como no planificada. Esos encuentros casuales que tienes cuando vas a la oficina, desgraciadamente cuando estás en tu casa no los puedes encontrar, con lo cual las organizaciones en sus espacios tienen los valores, ¿no? Es uno de los aspectos que te llevas una vez que vas a la oficina. Y como último punto, que creo que engloba todo, va a ser lo que va a marcar la evolución de las oficinas, es generar una experiencia. Al final, en nuestra casa, prácticamente nos hemos dado cuenta que tenemos casi todo lo que podemos necesitar para, podemos decir, subsistir, pero nos falta la experiencia, nos falta vivir, nos falta experimentar, nos falta sorprendernos. Y entendemos que las oficinas van a jugar ese rol en el entorno laboral. La gente no va a tener la obligación de ir en muchos casos, sino que va a tener el deseo. Y en la manera que podamos fomentar ese deseo, fomentaremos la interacción y la identificación con los valores de la organización. En el ámbito del teletrabajo, realmente, igual que el trabajo en las casas homogéneo, sino que cada uno vive con su propia realidad, convive con familias, convive con mascotas, convive solo, tiene unos medios, tiene otros. Lo que sí que planteamos es que desde las organizaciones se tiene que tener en cuenta tanto esa singularidad, esa identidad de las personas, como tener un foco muy importante en los aspectos psicosociales, en la salud física y mental de los empleados, porque sí que se ha denotado que en este corto periodo de pandemia, aunque nos haya parecido largo, es realmente corto, pues existen unos efectos cuanto menos peligrosos, tanto en la salud física de las personas, hablamos de dolencias en la espalda o dolencias físicas derivadas del sedentarismo y de la limitación del ejercicio físico, como también impacto en salud mental. Hablamos de ámbito de estrés, de la incapacidad de desconexión física digital, y eso es algo que como organizaciones se tendrá que contemplar. No vale con decir la persona trabaja en su casa, yo me olvido de ella, ni mucho menos. Tendremos que llegar a tener un control respetando evidentemente la libertad de las personas en sus hogares, pero un control de las condiciones y del entorno, no hablamos de las personas. Y como punto muy relevante, pues hablamos de los espacios flexibles. Los espacios flexibles es el elemento clave que nos va a permitir bascular entre un entorno de oficinas que va a cambiar su concepción, lo que decíamos, un entorno más colaborativo, un entorno más experiencial, y unos hogares donde se va a dedicar principalmente al trabajo de concentración, al trabajo de interacción uno a uno de manera asíncrona o de manera digital con llamadas. Realmente permitirá tener esa flexibilidad para absorber tanto picos como proyectos. También permitirá una eficiencia en coste a las organizaciones, permitiendo adecuar sus costes a su actividad. Permitirá generar esa comunidad, aportar esos servicios y aportar esa experiencia que desgraciadamente en este periodo de pandemia
desde nuestro punto de vista, se va a recobrar en la medida de lo posible de una manera muy rápida, porque al final lo que hemos comentado es lo que buscan las personas, pero sí que el entorno flexible tendrá que convivir con el entorno, digamos, corporativo en diferentes medidas, ¿no? Tendremos que acostumbrarnos a convivir desde empresas que están totalmente desplazadas o integradas en un ecosistema de coworking, a empresas que lo utilizan de manera flexible o a empresas que lo utilizan como alternativa con las mismas igualdades de condiciones o con el mismo peso frente al trabajo en la oficina y el trabajo en los hogares. Para cerrar, permitidme simplemente hablar de recapitular en dos ámbitos en relación a qué aspectos con la pandemia. Simplemente por hacer una recapitulación, pues sí que entendemos que el trabajo remoto, el teletrabajo ha venido para quedarse. Lo que hemos dicho es que la medida en la que se quedará todavía está pendiente de ver. También, evidentemente, de manera categórica, las oficinas van a permanecer. Evidentemente, también pues, vemos muchas noticias en prensa, quizá en algunos casos pues, un poco efectistas de que todo el mundo se mueve 100% en una organización a teletrabajo. Sí que estamos viendo que, bueno, en general en el entorno corporativo no hay ninguna decisión 100% inamovible, sino que, bueno, pues organizaciones que han experimentado teletrabajo al 100% se han dado cuenta que no es la solución y están volviendo a un entorno que están partiendo del entorno físico y que se están moviendo al entorno remoto, pero sí que es cierto que tanto el teletrabajo como la oficina pues están aquí y van a convivir en el futuro. En otro ámbito de cosas, en torno a las oficinas, pues ¿cómo planteamos? Ganarán los espacios de colaboración, ganará la experiencia del empleado, los amenities tenderán a evolucionar a servicios más a hospitality, es decir, servicios que cuidan al empleado, servicios que cuidan su experiencia, que van a estar más cercanos a un hotel que a una oficina. Y como os decíamos, también tendencias crecientes, el bienestar de las personas, la salud, los entornos saludables que promueven la salud física y mental. Y en este ámbito los espacios de trabajo cada vez crecen en importancia, por lo que decíamos, porque son el emblema de muchas organizaciones, generan la experiencia de empleado y cada vez habrá una interacción mayor entre los espacios de trabajo, su impacto en los recursos humanos y su interacción con la tecnología. Y como último punto, sí que, aunque decíamos que no teníamos la bola de cristal, sí que permitidme que intentemos esbozarlo. ¿Cuál puede ser el impacto de todos estos aspectos que hemos comentado a una escala un poquito mayor, una escala de ciudad? Pues si me permitís, hace poco pues, se planteaba pues, estas gráficas que os indico aquí, donde se hablaba de tendencias de determinados fenómenos que ahora mismo están funcionando y cómo es su evolución a futuro. Si veis en las gráficas que os estoy mostrando, aspectos como el teletrabajo coincidían en que ahora mismo está en un ámbito muy elevado, continuará en el tiempo, pero bajará su intensidad. Aspectos como el comercio electrónico sí que van a continuar creciendo. Cada vez más se están consolidando como una alternativa para satisfacer determinadas necesidades desde más técnicas, más transaccionales, pero continuarán creciendo. La necesidad de interacción se manifiesta en algunas actividades muy, muy críticas, ¿no? Como por ejemplo pues la educación, como por ejemplo el ocio. Entonces, desde nuestro punto de vista, el impacto de esta situación en las ciudades lo que va a marcar es, una vez que pase la pandemia, sí que entendemos que las actividades más vinculadas al ocio, la interacción, la comunicación, se van a recobrar pues, de una manera más rápida. Así, pues, la información de que disponemos pues, habla de un incremento de reservas en actividades de ocio, ya considerando el periodo post-pandemia, estamos hablando de 2022, pero sí que es cierto que las actividades pues, tardarán en recobrar ese nivel de actividad. Hablamos de pues, actividades como viajes de trabajo, comidas de trabajo, pues les costará más.
y sí que vemos un foco, ¿no? Y un incremento en la necesidad de tener unos entornos más saludables, más sostenibles, un incremento de la tendencia a la sostenibilidad, unos espacios pues, más sostenibles, un mayor cuidado en la movilidad hacia las formas de energías renovables. Y en definitiva lo que vemos es un foco hacia el retorno a los aspectos más experienciales, es decir, cuando nos movamos y salgamos de la comodidad de nuestros hogares será porque busquemos experiencias, busquemos algo que nos impacte, que nos transforme, que nos genere algo que no nos deje indiferentes, mientras que otras actividades, pues quizá, como decíamos, menos experienciales, más transaccionales. Hablamos de pues, hacer una compra de primera necesidad o hacer determinadas transacciones, quedarán en el entorno offline y eso de alguna manera configurará nuestros entornos, haciendo que quizá las zonas más de negocios evolucionen hacia unos ámbitos más experienciales, atención, y los núcleos más cercanos a las zonas residenciales se queden en estos ámbitos de primera necesidad y con un foco también en el bienestar, en la salud, zonas más verdes y actividades que fomenten tanto bueno, pues el ocio como el bienestar físico y mental en esos aspectos pico, aplicando los diferentes patrones de teletrabajo. Bueno, y por mi parte termino. Espero que os haya resultado de interés y a vuestra disposición para cualquier duda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias por tu intervención. La verdad es que todas las preguntas que iba teniendo durante la sesión me las iba respondiendo, pero creo que hemos acertado con el título de la conferencia. Reset, Rethink. O sea, el momento que habéis tenido que parar y repensar todos los espacios de trabajo. O sea, no me veo en el momento que decís, oye, esto ha cambiado, ¿no? Lo veo fascinante, ¿no? Ese ¿Cómo es ese ejercicio dentro de CBR? O sea, ¿en qué momento decís, hay que repensar todo, hay que resetear todo? Pues la verdad es que es un proceso, desde mi punto de vista, secuencial y me atrevo a pensar que todas las organizaciones han estado más o menos en las mismas fases. La primera fase fue la seguridad. Creo que, evidentemente, lo que decíamos, esto ha sido una situación muy grave y está siéndolo, pero si podemos extraer algunos aspectos positivos por llevarnos algo, ¿no? Que siempre pasa con una situación mala, es que se ha visto que las organizaciones en primer lugar han puesto la salud de los empleados y de las personas y lo que se dijo es, oye, no me importa parar algunas actividades, pero lo importante es que mis empleados estén bien, ¿no? Y el primer paso fue ese, ¿no? Decir que lo primero es la salud de los empleados, garantizar todas las condiciones de seguridad y a partir de ahí entender ese nuevo entorno de teletrabajo. Después, pues evidentemente ha habido que estar muy atento a qué ha pasado en nuestro entorno, la legislación. A partir de ahí ha sido pues un aprendizaje continuo, una interacción muy continua tanto con las personas como con los negocios para entender cómo se encontraban las personas, cómo afectaba a los negocios y hay un proceso continuo de definición. Un proceso de definición que, si me permitís, también por extraer algo positivo, ha sido un proceso muy colectivo. Las organizaciones lo están planteando. Cuando hablo colectivo, es decir, esto no se mira desde el ámbito de real estate, no se mira solo desde recursos humanos, no se mira desde IT, sino que la gran mayoría de las organizaciones han montado unos equipos de trabajo multidisciplinares para pensar ese futuro, como decías, de una manera más holística. Y eso creo que, bueno, pues que marca pues una tendencia a cómo se tienen que entender los aspectos en los que interactúa el factor humano con el factor productivo, ¿no? Y creo que eso, espero que sea algo que nos permita a futuro pues manejar no periodos de crisis, sino periodos de bonanza y de crecimiento, teniendo en cuenta a las personas y poniendo el centro para el crecimiento en las organizaciones. Antes de la segunda pregunta, tengo dos avisos. Primero, podéis hacer preguntas, ¿vale? Y las contestamos lo antes posible. Y el segundo aviso era que la presentación está disponible en la aplicación, en la app que tenemos justo debajo, la podéis descargar, ¿vale? Entonces, después de estos avisos, vuelvo con mi pregunta. Es cierto que el coworking lo has planteado como algo más en esto de los espacios híbridos, hay multiespacios, por así decirlo, que van a utilizar las empresas
para mandar a los empleados, pero las empresas, ¿qué es lo que os han demandado? Oye, Rubén, no sabemos lo que queremos porque ahora no se sabe lo que se quiere, ¿no? ¿Qué porcentaje es para trabajo colaborativo? ¿Qué porcentaje es para oficina? O sea, las empresas están llegando a CBRE y ¿qué os están demandando sobre los espacios colaborativos? La amalgama de tipos de espacio distintos, ¿cómo es la aproximación de esas empresas a CBRE? Pues si me permites, yo distinguiría dos ámbitos. Uno, las empresas que buscan implantarse en un coworking, que lo que buscan principalmente es un entorno que satisfaga todas sus necesidades, y otro, las empresas que buscan, hablamos ya de grandes corporaciones, el coworking como un espacio adicional. En el primer caso, las empresas que están buscando instaurarse o tener su base 100% de la organización en un coworking, en primer lugar, sí que lo que buscan es seguridad, un espacio seguro, un espacio que cumpla todas las condiciones. Y en segundo lugar, lo que buscan es un espacio donde se sientan cómodos, que tenga pues ese entorno en el que ellos puedan sentir que su organización, su marca, sus valores y sus personas encajan. Con lo cual, creo que ahora mismo la calidad de los espacios de coworking que existen en la actualidad satisfacen muchísimo esas necesidades, y sí que es cierto que las organizaciones que se están moviendo en ese ámbito pues están bastante satisfechas. Y por otro lado, las grandes corporaciones lo que están buscando es ese equilibrio que os comentaba entre pues, el cambio en la implantación de teletrabajo y el coworking como elemento que me lo flexibiliza todo. Ya sea, por ejemplo, cuando me muevo de mis headquarters o viajo o hago proyectos, tener una experiencia muy similar a la que tengo en mi oficina, como en esos modelos donde se plantea quizá un cambio de uso de las oficinas y una reducción de huella que permitan gestionar ese desborde a lo mejor, o esas necesidades quizá más impredecibles de trabajo. En ese caso, las principales corporaciones lo que están buscando es mucha flexibilidad. Quizá no tanto ese aspecto experiencial, porque lo que buscan es mantener una experiencia homogénea en toda la organización y no buscan un aspecto diferente a lo que ellos ya tienen en su casa, pero sí que buscan mucha flexibilidad para pues, poder adaptarse a las necesidades del entorno, que ahora mismo pues, son muy cambiantes y a futuro pues evidentemente son bastante impredecibles. Centrando la pregunta más que veíamos pre-COVID en algunos mercados y con algún tipo de cliente, que era que de alguna manera, en lugar de las empresas a través de brokers, en muchos casos, dirigirse a espacios de trabajo flexible, lo que hacían era, en lugar de pedir posiciones, pedir metros cuadrados, porque de alguna manera sentían que las densidades que se jugaban en los espacios de coworking no cuadraban con sus necesidades. Con el COVID, con el incremento de diseño basado en la salud, ¿no? O focalizando en el tema de salud, y con todo lo que nos comentaba sobre el trabajo colaborativo, lo que ocurre al final es que vamos a necesitar que estos espacios que se diseñan ad hoc para una empresa dispongan de más metros y dispongan de otro, al final, de otra tarificación, ¿no? ¿Dejaremos de tarificar por posiciones y pasaremos a tarificar para metros abierto? Es una muy buena pregunta. Pues sí que es cierto que desde nuestro punto de vista, lo que había comentado en el tema de la reducción de la huella, no vemos especialmente una reducción de huella muy relevante, dado que cuando reducimos efectivamente espacios de trabajo individual, de alguna manera estamos haciendo crecer los espacios de trabajo colaborativos. En el ámbito de los coworkings y del modelo de tarificación, creo que ese ámbito lo tenéis bastante controlado, dado que asociado a la reserva o la tarificación por puestos también tenéis espacios considerados de valor añadido, espacios de reuniones y demás. Sí que creo que quizá ese modelo de densidad o quizá de uso de tokens, ¿no? de tiempo de reunión, tendrá que configurarse y ligeramente modificarse a ese ámbito, pero creo que la tarificación por puestos sigue teniendo sentido en el ámbito que las organizaciones todavía piensan en personas,
puestos, si me permitís, y ese es un cambio que es cierto que yo creo que llegará en el entorno, pero todavía pues nos está costando, porque ahora mismo pues, las organizaciones están haciendo ese ejercicio, pero todavía piensan en personas y puestos. Pero sí creo que ese ratio entre espacios colaborativos y espacios de trabajo individual sí que va a ir evolucionando más en favor del espacio colaborativo que el individual. Muchas gracias. ¿Las organizaciones van a reducir sus metros cuadrados de oficina porque no lo necesitan? ¿Por qué van a reducir sus metros cuadrados? Has comentado, el espacio destinado a puesto fijo, por así decirlo, se va reduciendo y va incrementando el trabajo colaborativo, ¿no? La superficie destinada a trabajo colaborativo. ¿Voy a cambiar de oficina porque no necesito tantos metros cuadrados? ¿O va a ser que esos metros cuadrados que no destinen a puestos fijos sí se van a destinar a zonas de trabajo colaborativa? Si me permites, yo en términos de reducción de huella, no todas las organizaciones van a ese ámbito de reducción de huella, pero sí que van a una reconfiguración de la misma. Es decir, lo que comentábamos, quizá puedas reducir en tu headquarters, pero puedes aumentar en espacios de trabajo flexible. De la misma manera, los espacios de trabajo en los hogares pueden llegar a estar en el ámbito de la gestión de las organizaciones, con lo cual su huella inmobiliaria al final pues, se extendería porque tienen que tener en cuenta determinados aspectos. Realmente lo que estamos viendo es que las organizaciones que están buscando una reducción en su huella inmobiliaria, uno de los drivers que tienen es el económico, es decir, pues evidentemente la crisis no nos es ajena y muchas organizaciones necesitan. Pero las organizaciones que no vienen marcados por esa necesidad de eficiencia, esa necesidad de generación de liquidez, el ejercicio que están haciendo es más profundo y lo que están haciendo es precisamente cómo repensar esos espacios y realmente lo que hacen es un ejercicio sin mirar a los metros cuadrados, es decir, oye, realmente, como decíamos, ¿cuál es el puesto individual que necesito? ¿Cuál es ese espacio colaborativo? Y luego, resultado de ese análisis, pues ya comprueban, oye, pues realmente puedo reducir mi huella o no. Y luego ese ejercicio de distribución, ¿no? Nosotros abogamos más por ese concepto de, oye, vamos a mirar las necesidades que realmente tienen las organizaciones y vamos a diseñar en función de las necesidades, pero evidentemente pues la crisis económica sacude y es cierto que las organizaciones pues buscan eficiencia pues en todos los ámbitos y este es uno de ellos. Me va a tocar jugar la pregunta del abogado del diablo. Hay una cosa que tú has mencionado que era diferentes tipos de espacio de trabajo y a veces en casa no es una oficina per se, o sea, no es una silla dedicada de oficina, sino que es un espacio que a lo mejor está en la cocina o está en otra habitación y que al final es un espacio multifunción, ¿no? Y tú hablabas que de alguna manera hay que controlar esto. Mi pregunta, y es algo que durante toda la crisis que ha habido de pandemia hay mucha gente trabajando desde casa, etc., que además se podría unir con este cansancio que no ha llegado aún, pero bueno, que no ha llegado del todo, digamos, ¿no? Esta evolución y este desgaste que provoca al final no el trabajo remoto, no me gusta llamarlo trabajo remoto, sino trabajar desde casa. Yo creo que al final las empresas, de alguna manera, van a tener que seguir controlando a nivel de riesgos laborales esos entornos. Tú lo has comentado, pero es muy difícil controlar esos entornos y adaptarlos, esos entornos, en una vivienda particular, que al final, por ejemplo, en otros países principales hay muchísimos grados por casa, por cada vivienda, pero en España y en otros mercados es mucho más complejo, ¿no? ¿Puede llegarse a dar el caso de que al final se deban usar espacios de trabajo flexible para poder tener esto controlado? Porque durante toda la crisis los sindicatos han estado muy tranquilos, obviamente, creo que es lo que tocaba hacer, pero de cara al futuro, con este incremento de lesiones, con este incremento del desgaste que produce trabajar desde casa, ¿cómo van a afrontar esto las organizaciones? Sin lugar a dudas. Una de las tendencias que estamos viendo y que las organizaciones pues cada vez están pensando más seriamente es, sabéis que al final la ley de teletrabajo está intentando regular este fenómeno y está planteando que a partir de un umbral de teletrabajo pues la organización deba contribuir a crear ese entorno de trabajo. Muchas organizaciones lo que están viendo y lo que están mirando son los espacios de trabajo flexible como una alternativa a prestar ese entorno de trabajo ergonómico y adaptado.
porque uno de los aspectos también que marca la ley de teletrabajo es la flexibilidad y la reversibilidad. Es decir, tú puedes bueno, pues dotarte de unos medios para hacer teletrabajo, pero si quieres puedes revertir esa situación, con lo cual plantearos que una gran organización, pues si tiene que prever de 1000 pantallas de ordenador, si se revierte esa situación, ¿qué haces con ese stock, ¿no? Con lo cual, uno de los roles también que pueden jugar los espacios flexibles es aportar ese entorno de trabajo fuera de los hogares, que de hecho no solo aporta esas ventajas de ergonomía, sino aporta pues, otros aspectos como la interacción, la socialización y también, si me permitís, la desconexión al moverte de un espacio a otro. Con lo cual sí que es cierto que estamos viendo tanto el interés en el coworking como elemento, digamos, de soporte a la actividad más como elemento de soporte a la actividad en los hogares. Son dos tendencias diferentes que se tienen que abordar de diferente manera, porque sí que es cierto que en el soporte a la actividad de los hogares se demandarán puestos individuales, no espacios más colaborativos, pero sí que son dos oportunidades muy a aprovechar en el ámbito de los espacios flexibles. Muchas gracias, Rubén. Y con esto, antes de que Manu haga otra pregunta, nos despedimos. Manu. ¿No? Iba a decir lo mismo. Ah. Muchísimas gracias a Rubén por Un su placer. tiempo, muchas gracias a CBRE por dejarte acudir y explicarnos vuestro punto de vista. Y con esto vamos a dar paso a las preguntas. Así que bueno, muchas gracias y vamos a resolver las preguntas. Un placer. Muchas gracias. Bueno, Rubén, muchas gracias primero por la sesión y por quedarte hasta ahora con las preguntas, y gracias a los 24 que quedáis. Un placer. Llevamos casi 2 horas con esto. Ahí está Manu, perfecto. Vale, mira, tenemos una pregunta de nuestro compañero Alberto de Sevilla y bueno, tiene varias preguntas. Siempre en España nos cuesta empezar a preguntar, ¿eh? Luego nos vamos a volver todos locos preguntando, pero nos cuesta arrancar. Dice, ¿veis diferencia entre Madrid, capital de España, y otras capitales de comunidades quizá más pequeñas respecto al trabajo en remoto? La principal diferencia que vemos vinculada al trabajo al remoto es el tiempo de desplazamiento a las oficinas, que para las organizaciones es quizá lo que más marca la determinación de políticas. Es decir, si tienen muchos atascos para llegar al trabajo y eso, sí que se presta a que se tomen medidas. Si no, el funcionamiento suele ser muy habitual en el ámbito de políticas de trabajo en remoto. Y luego también continúa la pregunta, dice, y dicho de otra forma, han añadido algunas tendencias claras e interesantes que se ven en Madrid y que no se estén dando o tengan retraso en llegada a otras capitales de provincias más pequeñas. La pregunta es muy buena, ¿eh? Te la he puesto difícil aquí, ¿eh? A ver, yo realmente no estoy viendo tendencias diferentes, quizá yo lo veo más por el tamaño de empresas, es decir, la gran corporación que tiene su sede, independientemente de donde esté en España, más o menos están adoptando las mismas medidas porque digamos que tiene un impacto significativo en la adopción de teletrabajo. Las organizaciones de mediano tamaño, pues la toma de decisiones vinculadas al teletrabajo pues no afecta tanto a su huella, ¿no? o a lo que puedan ahorrar. Con lo cual no veo diferencias significativas en el ámbito de teletrabajo. Sí que en el ámbito de estandarizar o definir políticas de crecimiento a futuro, hay una diferencia entre headquarters y oficinas secundarias, que pueden ser las que pues, en la ciudad donde tienes tu sede pues establezca una política, y en el resto de ubicaciones, que dependiendo puede ser las empresas que tienen sede en Valencia, puede ser en Madrid o eso, sí que se plantean determinadas políticas de establecer un umbral de personas a partir del cual tienen oficina propia. Con lo cual, en esos umbrales, si estás por debajo, los espacios de coworking, pues cada vez más son una alternativa muy importante para ir creciendo. Entonces yo creo que quizá esa es pues el principal aspecto que creo que puede ser relevante entre, no diría Madrid, Barcelona y demás capitales de provincias, sino entre la sede de la corporación y ubicaciones que no sean su sede. Si no preguntáis nada, voy a hacer la última pregunta de Alberto. Haré una que tengo yo, que creo que es muy buena y tiene un poco de mala leche. O sea, no mala leche, pero es difícil de responder. Y nos iremos, o sea, quedáis advertidos y advertidas. La última pregunta, Alberto. ¿Cómo creéis que puede afectar a los coworking que apuestan por la consolidación de una comunidad de profesionales conectada, lo que algunos llamamos coworking puro? Ese aparente boom de usos alternativos de espacios afectados por la pandemia, me refiero a hoteles con habitaciones como despachos, lounge como coworking abierto,
oficinas compartidas que se llaman coworking, el Corte Inglés, etc, etc, etc. Yo ahí permití, no, os doy mi opinión, pero por ejemplo, Marc, tú eres un gran experto en este ámbito y podemos diferir. Yo, en el caso de organizaciones que estamos viendo que están avanzando en ese camino, al final el carácter de, digamos, de capturar un nicho o un segmento de negocio diferente no les hace que de momento tengan ese foco en, digamos, en comunidades específicas, sino en complementar su oferta de servicios con el de coworking. Con lo cual, de momento, quizá vemos más a, a los que ya lleváis tiempo en esto, que esa comunidad la tenéis mucho más trabajada, ¿no? Al final, esto está pasando en algunos casos de los que has dicho de hoteles, de tener una amenity, ¿no? A desarrollar una línea de negocio, pero un hotel pues tampoco se condiciona a un determinado tipo de huéspedes, ¿no? Por ejemplo, para crear esa comunidad, con lo cual creo que ese punto de diferenciación ahora mismo sigue permaneciendo en el coworking, pero como os decía, es mi opinión y seguro que, por ejemplo, Marc tiene un criterio pues totalmente válido. En este caso tú eres el entrevistado, o sea que me voy a guardar mi opinión, pero bueno, sí, cuando quieras comentamos o si a alguien le interesa, pues ya lo hablamos. Manu ha levantado la mano. O sea, Sí, yo digo que tiene una pregunta. sí, yo quiero hacerte una pregunta. Has hablado mucho de la huella de carbono y también de reducción de huella de carbono en las oficinas y también de la experiencia del trabajador, ¿no? Yo en las oficinas vuestras, en CBRE, he estado un par de veces y yo creo que esto ya lo aplicabais, ¿no? Porque, oye, Sí. ahí llega y el primero que llega tiene sitio y si no, pues tienes que trabajar desde donde puedas, casi, ¿no? O sea, ¿ya aplicabais contabais con que no todo el mundo iba a la oficina todos los días o no tenéis sitios para el 100% de la plantilla porque había muchos clientes? Explícanos un poco esa experiencia también como trabajador de CBRE y cómo se aplicaba, o sea, ¿qué había en la huella de carbono, en la reducción de huella de carbono en vuestra experiencia? Pues en dos ámbitos, el tema de la ocupación y los modelos quizá más de hot desking, sí que es cierto que lo que decís, cuando diseñas basado en el análisis de la organización y defines un porcentaje óptimo de puestos de trabajo, pero la realidad es que existen más puestos que no son directamente los establecidos para el trabajo puro y duro, es decir, ergonómicos con pantalla y demás. Eso significa que cuando tú dimensionas, también entiendes que hay mucha gente que viene a la oficina no solo a trabajar, pues, por ejemplo, viene a reunirse, pues viene a que le arreglen el ordenador. Entonces, todas las personas, de manera general, tienen un espacio para sentarse. Lo que pasa es que lo que se define son los puestos de trabajo para una jornada completa. Entonces, eso va dentro del ámbito que os decía de la reconfiguración de los espacios. Pues nosotros desde hace tiempo y bueno, muchas organizaciones sí que pensaban que no todo el mundo que venía a la oficina venía a hacer un trabajo digamos, de concentración o de trabajo individual que requiriera un puesto totalmente ergonómico y por ejemplo, con pantalla y demás, sino que, por ejemplo, hay personas que vienen a estar en las salas de reuniones, a reunirse o pues a otro tipo de actividades, ¿no? Pues por ejemplo, pues lo que decíamos, a reparar el ordenador, a hablar con recursos humanos, a hablar con financiero. Entonces, en general, todas las personas tienen un puesto. Lo que pasa es que no todas las personas que vienen a la organización vienen a trabajar en un trabajo de concentración que requiera un puesto totalmente habilitado con todas las condiciones para un trabajo de jornada continua. Y en la parte de la huella de carbono, digamos que ahí sí que hemos visto una evolución bastante positiva en el sentido de que inicialmente todas las medidas de sostenibilidad vinculadas al puesto de trabajo inicialmente eran desde un ámbito más voluntarista, pues cuando realmente estabas convencido en esto y cuando también querías generar una buena experiencia de usuario, de empleado. Pero ahora cada vez más, pues con las medidas de financiación, con los fondos verdes, con todo esto que se nos viene de los fondos europeos, cada vez más las organizaciones lo demandan, no solo porque se lo crean, que también, que yo creo, sino porque al final son más oportunidades para acceder a financiación adicional y para abordar determinados proyectos. Con lo cual sí que estamos viendo un auge tanto de las medidas de bienestar y de sostenibilidad como de las certificaciones. Y eso es una tendencia que está creciendo muchísimo también con motivo del COVID. Muy bien, gracias. Pues ahí voy con mi pregunta, que va a ser la última, a menos que alguien diga algo. Hablas a diario con empresas, sobre todo grandes. ¿Cómo ayudamos
a convencer a una empresa? O sea, ¿cómo ayudamos a un empleado que convenza a su empresa, especialmente fuera de Barcelona y Madrid en concreto, pero la pregunta puede ser global, para que convenza a su empresa de que le pague el coworking? Pues Es mira, decir, yo ¿qué ítems sí. crees que son los capitales, qué palancas puedes empleado tocar para que sea más probable que le paguen por el coworking? Ujú. A ver, cuando hablamos con las organizaciones hay un aspecto que yo creo que está fuera del ámbito de, digamos, de agentes externos, que es el nivel de control o confianza que tengan en sus empleados, pues que yo creo que esto nos ha ayudado más la pandemia, es decir, que confíes que la gente trabaje fuera, ¿no? Pero una vez que la organización está convencida de que su trabajador es igualmente eficiente fuera de su oficina que dentro, los aspectos que nosotros utilizamos es el carácter reversible del teletrabajo, es decir, cuando tú tienes que subvencionar a una persona el trabajo, pues tienes que convivir con que la persona pueda rechazar esa opción de teletrabajo y volver a la oficina. Con lo cual, las inversiones pues, que tengan un carácter irreversible, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Pues financiar un monitor, si ese carácter reversible se aplica, pues la organización debería retirar el monitor o tendrías un coste que, bueno, que se quedaría ahí. Eso es uno de los puntos, digamos, que es más relevante porque al final eso es un business case y económicamente se puede cuantificar. Luego hay otros aspectos que también juegan en ese ámbito, que se utilizan, quizás son menos tangibles, pero uno es pues la mayor productividad en términos de reducción de tiempos de transporte. En general, si tú vas a trabajar en un coworking, lo vas a tomar del ámbito de donde estés viviendo, vas a estar generalmente más cerca de tu espacio de coworking que de la oficina, con lo cual se reducen los tiempos. Y luego, pues lo que has comentado tú también, el tema del aislamiento y los efectos de no tener un espacio acondicionado en casa, pues cada vez los estamos empezando a ver, ¿no? Pues temas de lesiones cervicales, temas de, bueno, pues algunas sensaciones de aislamiento o impacto psicosocial. Eso se argumenta, todavía pues no existen datos tangibles por lo relativamente corto del periodo que llevamos, pero también es un factor. En un coworking socializas, en un coworking fomentas la desconexión digital, porque cuando vas allí trabajas, cuando sales dejas de trabajar. Entonces, digamos que hay una factura económica y una factura emocional. Y yo creo que los dos ámbitos son positivos en este caso a favor del coworking. Muchísimas gracias. La verdad es que creo que has cubierto muchas de las cosas. De hecho, hay el tema que has comentado, los espacios acondicionados en casa, a nivel de riesgos laborales y de lesiones. Lo cierto es que hablando con algún fisio, ahora van a full, o sea, tienen unas agendas brutales, o sea, han perdido un tipo de cliente que a lo mejor no se lo puede permitir ahora, ¿no? Por un tema económico, pero han ganado muchísimo cliente nuevo que lo necesita realmente. Y luego, por otro lado, de hecho, en el mismo edificio donde está el coworking donde estoy, nos hemos encontrado con una psicóloga que trabaja en el edificio y nos comentaba que, o sea, que lo de la pandemia ha sido, bueno, iba a decir una palabra fea, una putada, hablando mal y claro, pero que realmente para los psicólogos, o al menos para ella, a nivel de volumen de trabajo era espectacular, ¿no? Entonces, bueno, hay una factura que está ahí oculta y la verdad es que me ha gustado que lo comentaras. Muchas gracias, Rubén, y gracias a todos y a todas por estar aquí. Y nos vemos el jueves. Manu, ¿despides? Sí, muchas gracias a todos. Antes de nada, volver a pedir disculpas por el fallo tecnológico que hemos tenido a primera hora. Yo creo que para el jueves que viene ya lo hemos solucionado y la experiencia es un grado. Creo que en alguna newsletter lo he comentado que la curva de aprendizaje en un evento online pues, te pone en cosas o en temas que no lo tenías previsto antes, pero que cuesta más aprender en tenerlo todo controlado. Creo que hemos pagado el pato por ser la primera, pero yo creo que en la segunda ya lo tenemos bien definido cuál ha sido el error y cómo solucionarlo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el jueves. Hasta luego. Gracias, Rubén. Gracias, Marc. A vosotros. Hasta luego. Un placer. Hasta luego.
Adiós.